exportaciones netas. Estas exportaciones netas. El ingreso bruto, ¿cómo lo define? Ahí sería. ¿Cómo tenemos el ingreso bruto? No es ingreso bruto, es la inversión. Inversión bruta. La parte de capital. Es formación bruta de Inversión. capital más las variaciones de existencia. De existencia, sí. Recuerden que las variaciones de existencia puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Eso deben de tener mucho cuidado el signo. ¿Sí estamos claros? Miren que hay muchitas cositas que hay que tener muy en cuenta al momento de hacer los cálculos. Sí, sí. Entonces las exportaciones netas no es nada más que exportaciones, primero se registra el ingreso y después la salida, menos las importaciones. Y recordemos, voy a poner que X significa exportaciones, mientras que la M significa importaciones. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a calcular. Vamos a calcular primero el consumo total. Y ya van a ver que podemos hacer este cálculo sin necesidad de recurrir a la contabilidad nacional. Podemos hacer inclusive directamente si lo quisiéramos trabajar. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Tenemos producto. Sabemos que el Producto Interno Bruto es igual. Acá voy a poner el... Ay, me faltó poner inversión bruta. Disculpen que me estaba olvidando de esto. Es igual a la formación bruta de capital fijo más las variación de existencia, ¿no? Entonces, aquí en este casillero vamos a poner los rubros que corresponden a cada elemento. Lo voy a sombrear con este colorcito para que sepan que son los valores que me van a permitir calcular el Producto Interno Bruto. Y acá lo voy a poner con todo sombreado, todo en borde. ¿Ya? Entonces ahí sabemos que el Producto Interno Bruto va a ser de la suma de estos tres elementos, ¿no? Entonces vamos a proceder a calcular cada uno de ellos. Empecemos a calcular el elemento más fácil que tenemos. ¿Cuál es el elemento más fácil que en este caso tenemos? La inversión bruta, ¿no? Inversión bruta. IB. ¿A qué era igual la inversión bruta? A la formación bruta de capital fijo. ¿De dónde sacamos la formación bruta de capital fijo? En las cuentas de capital, partida de capital. 450. ¿Y estos 450 de dónde los sacábamos? De las ventas de maquinaria. Venta, Maquinaria. maquinarias y equipos. Compra de maquinaria. ¿Y ven cómo compra o venta también puede ser? Sabiendo la teoría, directamente vamos al valor. Entonces va a ser 4, lo voy a tomar de acá. 450. 450. Más, aquí le voy a poner el signo más pues, para que quede visual, variaciones de existencia. ¿Cuánto es la variación de existencia? Menos 40. ¿Y aquí dónde tengo menos 40? Ah, no, 40. Ahí se va eso. ¿Qué? ¿Cuál? Estos 40 es de aquí. No. En la K21. En acá, la disminución de las existencias. ¿Sí? Disminución de existencia. Entonces, este corresponde, como es disminución, va a ser con signo negativo. Va a ser con signo negativo, por lo que es disminución. Ahí fue. Menos 40. Entonces la inversión bruta, ¿a qué es igual? A este más este, ¿no? Y aquí por lo tanto tengo que la inversión bruta me sale 410. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá directamente? ¿Sí? Vamos a encontrar otro componente.
Ya encontramos el primero. ¿Cuál quieren encontrar? Vamos a hacer exportaciones netas. Ujú. Exportaciones netas. Exportaciones netas, ¿a qué es igual? Exportaciones menos importaciones. Perfecto. Entonces vamos al rubro de exportaciones. ¿Cuánto es el valor que nos arrojaban las exportaciones? 330. 330. Exportaciones de mercancías, ¿no? Tenemos el rubro de 330. Más las importaciones. ¿Cuánto es el rubro que tengo de las importaciones? Importaciones de mercancías. 320. ¿Cuánto tengo en total de importaciones? ¿Cuánto tengo en total? 10. 10 sería. ¿Cómo dice la fórmula? Ah, perdón. Es menos, no es más. Nadie se da cuenta. Nadie Es menos. está siguiendo. No. Yo sí. ¿Ya? Entonces aquí es menos. Menos. Ujú. Aquí simplemente hacemos exportaciones menos importaciones. Entonces tenemos que las exportaciones netas es igual, tenemos que es saldo favorable. ¿Qué tenemos que encontrar ahora? El consumo total. El consumo Total. Para el consumo total, nosotros, aquí voy a poner consumo total. Para el consumo total tenemos que encontrar primero el consumo de las personas. Y el consumo de las Ujú. personas, ¿a qué va a ser igual? Al uso de los Los- hogares. A todo lo que usen las personas. ¿Será De los eso? hogares. A veces será eso. ¿Qué nomás tenemos en los hogares? Tenemos rentas, tenemos el consumo, ¿ya? Tenemos los sueldos y salarios. Y tú dices que será esto, o sea, de acuerdo a la definición que tú mencionas, sería los 1510. ¿Será eso? Mm, Vamos a ver, a ver, consumo. vamos a razonar un poquito ya. Consumo de las personas. Cuando estamos hablando del consumo de las personas consumen. ¿Qué nomás compran? Compras de bienes de consumo. Aquí nomás le compran al gobierno, hacen las personas al gobierno, más las compras de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas, más tenemos las compras de bienes de consumo que hacen las personas a las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿A quién más le puede comprar las personas? Al resto del mundo, Gobierno. una economía abierta. Venta de bienes de consumo gubernamentales, creo que es. No, al resto del mundo también, en una economía abierta. ¿El resto del mundo de las personas? ¿Qué decimos con respecto al resto del mundo? ¿Quiénes son los únicos que pueden importar? ¿Quiénes eran los que pueden importar? Son las empresas. Si las personas van a comprar al resto del mundo, eso se llama una importación. Y eso no hacen las personas. Quienes hacen las importaciones son las empresas. Entonces, aquí no entra la partida compras al resto del mundo, porque eso se llama importación. Y ya las importaciones están consideradas acá arriba. ¿Sí? Entonces, no podemos considerar aquí Ok. consumo, porque estaríamos duplicando la partida. ¿Sí? Entonces, aquí, Ok. Y la cuenta de venta de servicios gubernamentales, ¿cuenta? venta de servicios gubernamentales, en ese caso Claro, las esas son las personas, de bienes de consumo que hacen las personas al gobierno. Aquí tenemos compras de bienes de consumo que hacen las personas al gobierno, compra de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas, compras de bienes de consumo que hacen las personas a las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Sí? Más, ¿qué otro consumo
pueden tener reflejadas las personas. ¿Qué más? ¿Ah? Los impuestos, los tributos. Los tributos. Aquí esto de compras de bienes de consumo no se ve como tal. Acuérdense que las empresas de bienes de consumo y las instituciones privadas sin fines de lucro, en realidad lo que hacen es dar un servicio de manera gratuita. Entonces aquí, por efectos de lógica, esto lo que se va a reflejar es en realidad los sueldos y salarios que pagan a las personas las instituciones privadas sin fines de lucro. Así es como quedaría. Entonces tenemos el consumo de la compra de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas, más las compras de bienes de consumo que hacen las personas al gobierno. Economista, Dime. yo creo que me explique esa parte de sueldo y salario sin fines de lucro. Mire, le voy a decir más o menos cómo yo lo veo ya. En este caso, nosotros cuando registramos esta cuenta, la registramos tanto en el uso como en el recurso, ¿no? Sí. Entonces es como que algo que se puede recibir, pero también se consume dentro de ese, o sea, dentro de ahí mismo ya. No sé si me explico. Sí. Entonces si lo registramos como un consumo por parte, en este caso, de los hogares, ¿cómo, por qué lo registramos nuevamente ya? Si ya lo registramos como partida doble arriba en hogares. Ya, lo que Entonces, pasa no sé cómo me puede aclarar. es que el consumo, las instituciones privadas sin fines de lucro es una empresa, ¿no? Que normalmente paga un sueldo y salario, ¿no? El sueldo y salario, ¿quién lo está pagando? ¿Quién lo está pagando? La institución como tal. Entonces, si pagas un salario, ¿quién recibe ese salario? Las personas. Y las personas con ese salario, ¿qué hacen? Compran. ¿Sí? Entonces, para las instituciones privadas sin fines de lucro, los sueldos y salarios que hacen constituyen un consumo. Entonces, para este caso, nosotros vamos a considerar dentro del consumo a las instituciones privadas sin fines de lucro los salarios que éstas realizan. ¿Sí? Entonces, por temas de consumo, vamos a utilizar, si ves que hay un más porque me falta una partida más, son, por definición, para calcular el consumo de las personas, por definición va a ser las compras de bienes de consumo que hacen las personas al gobierno, más las compras de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas, más los sueldos y salarios que pagan a las personas, las instituciones privadas sin fines de lucro, y más los impuestos que pagan las personas al gobierno, ¿sí? Más los impuestos que pagan las personas al gobierno, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos consumo de bienes de consumo de las empresas a las personas, que las personas hacen a las empresas, y me está faltando, que si lo aquí, por gusto lo borré, consumo, las compras de bienes de consumo que hacen las personas a las instituciones privadas sin fines de lucro, más los sueldos y salarios que hacen las instituciones privadas sin fines de lucro, y más los impuestos que pagan las personas al gobierno. ¿Sí? Todos estos rubros son los que nosotros tenemos que considerar para el cálculo de las personas. ¿Ya? Entonces vamos a identificar acá abajo, consumo de las personas.
Entonces vamos a ver aquí qué dice. Ya. Vamos a ver acá arriba. Entonces, ¿qué rubro nomás tenemos para el consumo de las personas? Tenemos 100. Recuerden que el autoconsumo, ahí nosotros íbamos a tener un consumo por parte de las personas, más, ¿qué otro rubro tenemos? Aquí lo voy a poner, mejor voy a hacer esto, les voy a poner una X a las que voy encontrando, ¿ya? Tenemos estos 100, no, este no es, aquí, venta de empresas a las familias, esto es una compra de consumo, este también es, tenemos aquí sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro, este también corresponde, vayan marcándolo. ¿Qué tal? Venta de servicios gubernamentales, acuérdense que esto es una venta, también es un consumo para nosotros. Y esos serían todos. Entonces vamos a ponerlos acá, en el orden que fueron apareciendo, en el orden que están en la lista, sería mejor dicho. Entonces va a ser primero 100, la segunda, los 240, la tercera, 950, la cuarta, ¿qué pasó? Me marcó. 950. Y la última. Hay una cuenta ahí que dice ¿Cuál? intereses abonados por parte de los hogares a las empresas. Intereses, eso no es un consumo, es un interés que tú has ganado. Eso es una renta. No es un consumo. Es lo que tú consumes, lo que tú gastas. Ok, sí. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, ¿cuánto me da esto? Voy a poner igual. Y sumo. Voy a poner este más este más este más este. Me da 1440, que es el consumo de las personas. Ahora tengo que encontrar el consumo del gobierno. Consumo del gobierno. ¿A qué va a ser igual el consumo del gobierno? Aquí lo voy a poner, insertar, para que sepan que esto es consumo de las personas. Acá voy a poner, este es consumo del gobierno. ¿A qué va a ser igual el consumo del gobierno? Entonces, por definición, todo lo que el gobierno tiene que pagar para poder realizar su actividad productiva. ¿Qué nomás tiene que pagar el gobierno? Sueldos y salarios. ¿A quién le va a pagar los sueldos y salarios? A las personas. Sueldos y salarios que pagan a las personas del gobierno, más que tiene que pagar también rentas o remuneraciones, más las compras que hace el gobierno, ¿no? Acuérdense que el gobierno también hace papel de compra. Compras de bienes de consumo que hace el gobierno a las empresas. ¿Sí? Menos, esto lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿ya? Menos lo que son las ventas de bienes de consumo, el Estado también vende bienes de consumo que hace el gobierno, en este caso a las personas. ¿Sí? Estos son los rubros que maneja el consumo, el gobierno. Y todo lo que esté entre paréntesis
Es decir, esta partecita de acá que la voy a copiar. Esta partecita de acá se conoce como costos de producción del gobierno. Costo de producción del gobierno. ¿Sí? ¿Cómo? Si yo les pido, determine el costo de producción del gobierno, ¿qué es lo que van ustedes a hacer? Es fácil. Toman todos los sueldos y salarios que pague el gobierno, más las remuneraciones, más las compras que realice. ¿Sí? Y ya tenemos el costo de producción del gobierno. Y si al costo de producción del gobierno le restamos las ventas, vamos a tener que este es el consumo del gobierno, obviamente. Esto es un ingreso, ¿no? Esto va a ser el consumo del gobierno. Ahora sí, vamos a calcular el costo de producción del gobierno. Le vamos a poner costo de producción del gobierno. Así abreviado, ¿no? El costo de producción del gobierno, lo voy a poner todo con minúsculas. Costo de producción del gobierno. ¿A qué va a ser igual? Vamos a ir a los sueldos. Vamos a marcarlos. Lo voy a marcar acá con una letra Y. O si no, le voy a poner una X del otro lado para ubicar los rubros. Transferencias efectuadas. Aquí tenemos las transferencias efectuadas. Tenemos compras, las compras que hace el gobierno. Además tenemos sueldos y salarios pagados por la administración pública. Pago, factores productivos por parte del gobierno. Aquí tenemos esto. Sueldos y salarios por las instituciones de provisión social. Esos sueldos y remuneraciones pagadas del exterior, factores productivos internos. Sueldos y pagados desde el exterior. ¿Esto qué es? ¿Quién está pagando? ¿Quién está pagando? A ver, El resto del mundo. No, eso no. Hay una cuenta de que ¿Cuál? pago de factores productivos externos por parte del gobierno. Esa sí está. Pago, factores. Sí, sí le estoy considerando. Aquí está. Ah, ok, ahorita lo veo. Es la que he puesto con Y. Las X Ok. son todas las que tienen la letra Y. Eso lo puse para Es poder... que también estoy haciendo. Sí, Ok. vayan haciendo ustedes. Por eso ustedes se dan cuenta, voy yendo despacio. Para que ustedes puedan ir verificando en sus computadores y puedan ir verificando los valores. Una vez que ya tengo identificado, repito, son compras efectuadas por el gobierno, transferencias efectuadas desde el resto del mundo a los hogares, sueldos y salarios pagados por la administración pública, pago a factores externos por parte del gobierno y sueldos y salarios pagados por las instituciones de provisión social. Entonces, con esto vamos a calcular los costos de producción del gobierno. Entonces, el costo de producción del gobierno lo voy a poner acá, va a ser igual 280, acá igual 90, igual 440, igual 50, igual 60. ¿Ya? Entonces los costos de producción del gobierno van a ser igual $920. ¿Qué me falta de encontrar acá para encontrar el consumo del gobierno? Entonces el consumo Las ventas. ¿a qué es igual? Voy a poner la ecuación aquí, al costo de producción del gobierno menos las ventas de bienes de consumo
que hace el gobierno a las personas. Y esto es igual. Entonces aquí, igual, lo que ya calculé, menos las ventas. Vamos a identificar a las ventas. Las ventas del gobierno. Ventas de servicios gubernamentales, ¿de cuánto? 150. 150, las ventas de servicios gubernamentales. Entonces, estas ventas de servicios gubernamentales, ya con esto puedo encontrar el consumo del gobierno. Me da 770. ¿Ya? Entonces, el consumo total, ¿a qué es igual? Consumo total, aquí voy a poner, es el consumo de las personas más el consumo del gobierno. Entonces aquí voy a registrar igual consumo de las personas, que me salió 1440, más el consumo del gobierno, que está en la parte inferior, 770. Eso me sale 2110. Y ahora lo que voy a poner este rubro, que es el consumo. Y sumo consumo total más inversión bruta más exportaciones netas. ¿Y cuánto me da? 2.630. ¿Sí? Y ahí hemos encontrado el Producto Interno Bruto a precio de cofactores por el método del gasto. ¿Por qué es el método del gasto? Porque estamos considerando los rubros que se utilizan para el consumo, para el gasto. ¿Sí? Economista, sí. ¿A qué se refiere con precios de cofactores? Precio de cofactores indica todos los factores productivos que intervienen en la economía. Por eso se llama precio de cofactores. Ok. Son todos los rubros que se utilizan para producir, todos los costos, toda la actividad operativa. Ok. Y en este caso, si usted nos pone, qué sé yo, en una prueba, calcular el PIB, se puede relacionar, Pueden hacerlo por o cualquiera sea, ya, ok. de los tres métodos que conocemos. Ahorita estamos, recuerden que estamos viendo ahorita lo que es economía abierta. Y en economía abierta recién estamos aprendiendo de lo que es el método del gasto. Todavía no hemos visto el método del ingreso. De momento ustedes ya saben cómo hacerlo por el método del gasto. ¿Sí? Ya saben cómo calcular el PIB directamente. ¿Cuánto me da? 2.630. Y se dan cuenta que aquí en la contabilización en ningún lado tenemos este resultado porque no hemos calculado, no hemos hecho las cuentas de ingreso y de gastos para calcular el PIB, sino que directamente lo calculamos. ¿Sí? Ok. Entonces